Lunes de Mina. Este programa es presentado por Tigo, el Centro Sos Vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental responde. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Sanicer, construyendo juntos, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Esta noche, el Lunes de Mina. Llamaron a concurso para llenar la vacancia de uno de los puestos más ambicionados, el de Fiscal General del Estado. Son más de 100 los postulantes que pugnan por ser el próximo jefe del Ministerio Público. Además, en el mano a mano hoy es la principal figura del segundo partido político más grande del país. ¿De qué manera afrontará las próximas elecciones? ¿Logrará convertirse en el candidato de toda la oposición para el 2018? ¿Y cómo terminará la guerra que tiene con el sector llanista? Esto y más responde el líder y presidente del PLRA, el señor Efraín Alegre. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo como siempre muy bien porque estoy vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué espectacular la chaqueta. Con esta especie, ¿cómo que se llama este pájaro? El que tiene la cola larga. Pavo real. Yo soy pava, ¿verdad? No real, pero es del pavo real. Precioso. Bueno, ya sabes que si quieres entrar en contacto con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y hoy tengo Victoria Joyas. Fíjense qué lindo. Yo tengo todos los pendientes de todos los colores con diferentes piedras. Miren qué linda esta que es. Ah, ya los aros me están mostrando ahora. Bueno. Y el pendiente también. Mira acá, qué sensacional, ¿viste? Es de color azulcito, ¿verdad? Entonces tengo esto de todos los colores y te vas poniendo con diferentes ropas. Muchísimas gracias a Victoria Joyas, que ya sabes que el Luque queda sobre la avenida General Aquino, casi Capitán Andrés Infran. Esto es frente a la plaza de Luque. Y el local de Victoria Joyas, acá en Asunción, queda en Senador Long, entre Bertoni y Livio. Así que muchísimas gracias a Victoria Joyas. Y a Joseph, por favor, a las chicas de Joseph por cuidarnos, mimarnos, realmente divinas. Yo me voy a Joseph ahí en Fernando de la Mora, sobre la avenida Mariscal López, casi Libertad. Pero ustedes saben, la casa central de Joseph queda ahí al costado de la terminal de Ómnibus. Realmente un imperio de la belleza. Tenés de todo en Joseph, desde tratamientos especiales. Es prácticamente un spa, porque no es que prácticamente, tiene un spa incorporado. Bueno, ahora sí, saludo a nuestro invitado de hoy, el presidente del PLRA. Muy bien, con la polquita y todo. Hoy no te puedes quejar, Rey, de mí. Vine de azul. Con impresionante. Polka. Qué bien recibido que está, ¿verdad? Impresionante, estamos extraordinariamente recibidos, realmente. Un placer, Mina. Gracias por venir, ¿sí? Bueno, ahora saludo a mi compañera de todos los lunes, Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a los televidentes y recuerden, pueden ponerse en contacto, digo bien, con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter, @MinaFTV en Instagram y Mina Feliciangeli en Facebook, porque hay una encuesta, Mina, en Facebook, en Twitter. Así que pueden participar. La pregunta es, ¿quién le gustaría como candidato a presidente por la oposición para el año 2018? Tenemos dos opciones, Efraín Alegre y la otra opción es Mario Ferreiro. Así que ustedes pueden participar de este sondeo a través de Twitter. Quiero agradecer a la gente de Joseph por los tratamientos capilares, por todos los mimos. Muchísimas gracias a la gente de Joseph Vía Vela. Y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola. Hoy tengo un vestido color
Bordeaux, parte de la colección Otoño-Invierno. Así que muchísimas gracias, Tinola Borbón. Ahora sí, vamos al informe para dar inicio a la primera mesa de esta noche. Recordemos un poquito el currículum del señor Efraín Alegre en este material. Efraín Alegre Saciaín. Nació el 18 de enero de 1963 en la ciudad misionera de San Juan Bautista. Tiene 54 años. Está casado con Miriam Graciela Irún, con quien tiene 4 hijos. Es abogado, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Asunción y un posgrado en Derecho Comunitario por la Universidad de Salamanca, España. También realizó estudios de especialización en Gestión Pública en ese país, además de estudios en Alta Gerencia en Buenos Aires, Argentina. Como dirigente del Partido Liberal, se destacó en el movimiento Juventud Liberal Radical Auténtica y fue presidente de ese grupo partidario. Fue diputado nacional por 2 periodos, de 1998 a 2008, y llegó a ocupar la presidencia de la Cámara Baja en el año 2000. En 2008 fue elegido senador de la Nación por el PLRA. Ese año, el entonces presidente Fernando Lugo lo nombra ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, cargo que ejerció hasta el año 2011. Fue candidato del PLRA para las elecciones presidenciales de 2013, elecciones en las que consiguió más de 889.000 votos. Es el actual presidente del PLRA y uno de los precandidatos a la presidencia para el año 2018. Bueno, es bien breve porque queremos hablar más tiempo con Efraín. Bueno, ya saben que pueden votar en nuestra encuesta de siempre. Primero que pueden seguirnos del minuto a minuto en las redes sociales. Estamos como @MinaFTV en Twitter e Instagram y en Facebook como Mina Feliciangeli. Muchas gracias como siempre al equipo de Cross Media de Nula. Podés participar del sondeo en Twitter. ¿Quién te gustaría como candidato a presidente por la oposición para el 2018? Y ahí está. 55% Efraín Alegre, 45% Mario Ferreiro. Está ganando. Muchas veces nos pasó, te cuento que viene nuestro invitado, ¿verdad? Y tiene menos votos, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer, un poco argel de nuestra parte, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, hoy estamos bien. Hoy quedamos bien contigo en todas, polka, vestido, todo. Bueno, en fin, no te puedes quejar. ¿Cómo va tu campaña, Efraín, a la presidencia? ¿Cómo va eso? ¿Estás en campaña en el sentido, estás recorriendo? Sí, estamos recorriendo, estamos trabajando. Creo que salimos de esta crisis que nos tuvo, digamos, concentrado en toda la cuestión Lo de la enmienda. Lo de la enmienda. Y bueno, ahora estamos retomando un poco todo lo que se había dejado a raíz de esta situación. Y pero entre ellos, por ejemplo, este tipo de cosas también forman parte de una campaña. Pero porque es responder a la realidad, o sea, eso es una supuesto, campaña también. Absolutamente, ¿verdad? Por eso dejamos muchas cosas. Por ejemplo, Sí. tenemos pendiente que suspendimos 2 veces por crisis como esa, la conformación del equipo técnico, el gabinete técnico, para empezar a desarrollar el debate que necesitamos llevarlo a nivel ciudadano, al interior, porque de esa manera lo queremos hacer para la construcción de la propuesta, del proyecto que nosotros vamos a llevar. Así es que ahora estamos volviendo a mover esa situación. Estamos trabajando también en conversación con los diversos sectores en la construcción, porque el gran desafío que tenemos, sin duda alguna, es avanzar en un entendimiento amplio con los diversos sectores. Y estamos trabajando también con eso, con las dificultades propias, pero bien encaminados. Así que estamos, y por supuesto, a nivel interno, consolidando. Creemos que tenemos un momento muy importante del partido, donde el partido está movilizado, hay una mística, hay un entusiasmo, hay una gran esperanza. Y bueno, eso mantener y profundizar. Justamente en relación a la interna partidaria, porque viste que para todo, obviamente, si bien la oposición se caracteriza por, digamos, rebasar lo que es el PLRA, digamos, va más allá, ¿verdad? Pero, ¿cómo está tu interna? En el sentido, con estas medidas disciplinarias que ustedes en algunos casos aplicaron, en otros estaban en proceso de aplicar, ¿verdad? Como que dividió aún más, digamos, esta interna liberal porque crispó más.
la hay, situación de un mira, sector en particular, obviamente me refiero al equipo joven o llanismo. Naturalmente que estas situaciones genera una incomodidad en el sector, en este caso afectado, en relación fundamentalmente a los 8 senadores. Eso está en el Tribunal de Conducta del partido y en su momento seguramente irá a la convención. Pero ese es el trámite institucional que corresponde. Nosotros decimos con mucha claridad, porque alguna gente dice que yo tengo que ya resolver ese problema. Y eso es una cuestión que no pasa por resolver ni por el presidente, ni se trata de ningún pacto, acuerdo, yo no lo voy a hacer. Yo creo que el mecanismo institucional está establecido, yo voy a respaldar y hacer cumplir ese trámite. A pesar, Mina, de que hay un interés de pretender establecer al partido su línea a través del Poder Judicial y de la justicia electoral. El Partido Liberal, a pesar de todos estos hechos que van directamente de contramano con nuestra legalidad, pero más allá de eso, nosotros vamos a hacer valer nuestra línea política. No nos van a decir a nosotros, ni la Corte, ni nadie nos va a decir. ¿Qué quiere decir? Y porque, vamos a hacer valer ni la Corte y ni porque nadie. Porque el partido tiene su institucionalidad, tiene su estatuto, y nosotros vamos a respaldar y vamos a hacer cumplir. ¿Te referís, por ejemplo, a esas resoluciones que sacaron tanto la Corte Suprema sobre el tema mandato imperativo, la justicia electoral, como la justicia electoral que resolvió hoy, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Que no leo también el resuelve. Es una barbaridad. ¿Esto? Sí, yo leo. ¿Qué dice resuelve? Pues te juro que yo no leo y no está cambiante. Hacer lugar a una medida de urgencia. Sí. Dice, impetrada, consistente en la prohibición al directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, al Tribunal de Conducta. Imagínate, le está dejando sin efecto el tribunal. O sea, tenemos que cerrar el Tribunal de Conducta de acuerdo a esta resolución y o cualquier órgano que disponga la exclusión o suspensión de los recurrentes en el padrón electoral partidario, dejando establecido asimismo que el padrón partidario no podrá sufrir modificaciones ni tampoco, etcétera, etcétera. O sea que en síntesis, ¿por qué? A ver, es un atropello a la institucionalidad partidaria que está cometido porque es un poder controlado por el cartismo, lamentablemente. ¿Pero era en relación a los senadores o a los diputados? Sí, a los senadores. Relación a los senadores. ¿Y a los diputados qué pasó a esos que ya le echaron esa vez? También hay una medida de la Corte al respecto. ¿Qué? ¿Que los reincorporó o qué? En ese caso se refería a la resolución de la convención. La convención. Sí. Ellos, porque ellos ya fueron echados en ese caso. La convención resolvió echarlos. La decisión era la suspensión por un tiempo, no recuerdo bien si era 5 años, una cosa así. Ah, claro, bueno, pero para estas elecciones claro, le dejaba sin efecto. ¿Y vos querés, vos y ustedes, digamos, tu equipo, quieren ratificarse en eso, Efraín? No, esto está todavía en el Tribunal de Conducta. Sí, ya sé, pero quieren ratificarse en que ellos merecen esta sanción. El Tribunal de Conducta todavía no estableció la sanción y acá ya hay una medida que le está diciendo al Tribunal de Conducta poco más o menos que sabe que ustedes no vayan a hacer nada. Esto es una barbaridad. Es un atropello a la autonomía partidaria, a los estatutos de nuestro partido. El Tribunal de Conducta del partido va a darle trámite como corresponde, es lo que están obligados. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Yo, por ejemplo, siempre reivindiqué la disciplina partidaria. O sea, yo estoy de acuerdo con la disciplina partidaria. Bueno, de hecho formé parte de un partido donde reivindicamos el centralismo democrático. Eso significa debatir lo más ampliamente posible, pero una vez que se toma la decisión tenemos que cumplir todos, ¿verdad? Ahora, hay ciertas cuestiones de reglamento que si contradice a la Constitución, ustedes que hablan de respetar tanto la Constitución... Que no contradice la Constitución. ¿En qué caso... ¿En qué caso te pregunto? Sí, para mí, por lo menos está en duda que sí contradice, ¿verdad? Es cuando se habla del tema del mandato imperativo. En otras conductas disciplinarias, sí. Pero ¿por qué cuando vos no podés decirle, que no sé por qué, eso habría que cambiar, por cierto, ¿verdad? No hace falta cambiar. Se está tergiversando el concepto. A ver. El mandato imperativo existe, eso está en la Constitución. Sí. Por eso votaron con carta, o si no hubieran votado. Claro. Si había mandato imperativo, hubieran votado en contra de carta. Votaron con carta porque no hay mandato imperativo. Bueno, eso es así.
Lo que no significa Ajá. de que el partido no se reserve posteriormente las acciones correspondientes. Mira, hay un documento, te voy a hacer llegar, muy lindo, que escribió el constitucionalista Seal en el año 2002 para la Universidad Católica, donde explica exactamente los alcances de la disposición, qué es el voto imperativo y qué es la autonomía que tienen los partidos para luego tomar las medidas. Obviamente, es el caso nuestro. O sea, ¿cómo es posible que quienes han violentado la Constitución, se han alzado la decisión de la convención, de 2 convenciones, de 8 sesiones del directorio, luego puedan representar al partido? Es insólito. Entonces, ¿a quién representan? Pero ¿cómo vos vas a alegar lo que te digo? Sí. Para sancionarles, ¿verdad? El tema de que ¿verdad? Te desobedecieron al que le desobedecieron. No, al partido te estoy hablando, claro, ¿verdad? Que le desobedecieron al partido. Sí, ellos van a alegar que el partido, en su función de parlamentario, no les puede dar un mandato. Claro, ellos pueden hacer lo que quieran, lo que no significa que el partido luego, porque no representan a los principios y a los valores liberales, le puedan inhabilitar para ser candidato, porque ¿para qué le vamos a poner como candidato a quienes no representan al partido? Y no le ponga como candidato. Y claro, bueno, es lo que tiene que resolver el tribunal y la convención. Pero que en todo caso la gente no le elija. No, lo que pasa es que la convención y el tribunal tienen precisamente las facultades para tomar esta decisión. Para mí, o sea, que hay una duda ahí, porque al no tener mandato... Pero aparte de la duda jurídica, digamos, ahora que evidentemente la justicia ya se resolvió, ya se expidió la corte. No se expidió. Eso está en trámite, eso no está... No, digo que eso se es una expidió, medida, el tribunal se expidió y la corte también se expidió en otra medida, ¿verdad? No, son casos diferentes. Pero eso es el mismo caso. No. No son solo los casos. No es solo el mismo caso. No. Por eso digo, esto está en instancias del tribunal, está en su primera etapa. Está en su primera etapa. Claro, después se tiene que apelar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto se ha cuidado justamente todo un procedimiento, se ha adecuado el estatuto para que no tengamos ningún tipo de excusa, de falta de legítima defensa, en fin, se prevé todos los trámites de tal manera a que se cumpla todas las condiciones de orden constitucional y legal. Vamos a suponer que hay 2 posiciones y vamos a la tuya, digamos, que no es inconstitucional echarle a alguien por no haber votado, porque el mandato imperativo es para que sí, que puede igual votar, pero igual el partido se reserva la posibilidad de echarle. Vamos a partir de eso. Ahora, ¿a vos no te parece políticamente, no jurídicamente, ¿verdad? Políticamente, ¿te parece correcto en unas previas electorales, digamos, ¿verdad? Donde se les va a necesitar a todos, digo, porque el llanismo, equipo joven, ponerle que represente el 40%, qué sé yo. Ellos van a competir con todos sus derechos a las elecciones. ¿Y cómo van a competir si van a ser expulsados? Y bueno, salvo ellos, pero el equipo joven no son solamente 8 senadores. Ah, bueno, pero si vos le echás a Efraín del equipo, no sé dónde le echás, no sé cuáles son los... Mira, yo no le echo a nadie. Bueno, le echa al partido igual. Lo que pasa es, lo que hay que entender un poco, la gente está hastiada en el partido. Los convencionales, la conducción partidaria está cansado de las tranzas, de que la gente se elige por el partido y luego termina en un festival, ¿verdad? Termina convirtiendo su representación parlamentaria en una suerte de negocio con el poder. Y eso está muy lejos de representar la voluntad y está muy lejos de representar al partido. Por eso no es casualidad que los convencionales, algunos dicen los convencionales le responden todo a Efraín Alero. Ojalá que yo tenga ese poder extraordinario de poder hacerle votar a todos los convencionales. Sí, pero no se trata de eso. Los convencionales están hastiados. Que se vayan echarle a esta gente. Pero a mí me parece políticamente incorrecto de transar por una razón meramente electoralista. Yo creo que hay que hacer lo que corresponde, ¿verdad? No, y lo que corresponde políticamente. Claro, y yo creo que lo que corresponde es establecer, sanear el partido, establecer lo que el mandato de los convencionales y lo que establece el estatuto. Yo eso voy a respaldar. Yo a los convencionales, 1000%. Lo que hoy es el partido es gracias a los convencionales.
estableció una línea política, claramente de oposición. Esa decisión, estamos recuperando la institucionalidad, la credibilidad, estamos saneando el partido, gracias a los convencionales. Ahora, ¿y vos Así crees que yo como presidente lo menos que puedo hacer es apoyarlos. que esos dirigentes, digamos, que ustedes pretenden expulsarlos, digamos, porque creen que no son meritorios, de verdad, que no llevan adelante la línea política del partido? O sea, ¿cómo le va a echar a 8, creo que son senadores, o 7, y 6 diputados? No, yo no le voy a echar a nadie, le voy a echar al tribunal y la bueno, convención. pues ya sé, bueno, pero con No, pero con es apoyo grande de la ustedes. diferencia, ¿no? Bueno, Porque pero es con un apoyo tema, de ustedes. Esto es un tema de institucionalidad, Pero no con es un tema apoyo de personal. ustedes, pero con apoyo de ustedes, o sea, ustedes apoyan eso. Nosotros vamos, Es la yo línea de ustedes. personalmente voy a Claro. respaldar la decisión Exacto, de los o sea, convencionales, por eso. absolutamente. Entonces, electoralmente, ¿vos crees que esto no te perjudica? No, yo al contrario, yo creo que va a ser muy perjudicial la tranza, el acuerdo en contra de la voluntad de la gente y de los convencionales. Eso sí sería realmente, ahí sí que vamos a, no serán 8, serán varios miles que seguramente vamos a perder. O sea que entonces que se vayan ellos y con ellos vos crees que no se va a ir el resto si ustedes le echan. Yo creo que de verdad la justicia les va a proteger, o sea, no, ustedes no le van a poder echar, de verdad creo eso. Pero digo, si llegan a ser echados... El cártel será quien se encargue de protegerlo. Y probablemente, pero lo que te digo que no, lo más probable, vos coincidís Es probable que conmigo ocurra no, eso, es probable. Nosotros Sí. tenemos que hacer lo que corresponde, ¿verdad? No importa que después ellos, que cártel le dé una mano, que le consiga jueces, eso es otra historia, veremos cómo tratar. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde. O sea, no querés la unidad con esa gente. No, es la unidad. Nosotros estamos en un esquema de institucionalidad donde todos tendrán garantías para competir, etcétera, etcétera, de acuerdo al proceso para el 17 de diciembre. Y ahí se dará la unidad del partido. Sí, pero menos con estos. Pero la unidad no se trata de impunidad. Por eso, o sea, con estos no. si vos me planteas unidad Sí. a cambio de impunidad, no. No. En esos términos nosotros no estamos de acuerdo. O sea que entonces por eso, con estos La unidad 8, por la vía de la institucionalidad, Por eso, se hace lo que corresponde. No sé, yo no te puedo adelantar que va a resolver el tribunal. Por eso digo, el tribunal y la convención resolverán. Nosotros vamos a respaldar eso. Esa es la institucionalidad. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Atención, les cuento. Sanicer, obviamente, sabes de qué te hablo. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para terminación de tu construcción, con calidad, garantía y asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas y la casa soñada. Queda, ya sabes, en la avenida Eusebio Ayala, 966, casi 1 de noviembre. Esto es al lado del viaducto de General Santos, sobre Eusebio Ayala. Teléfono de Sanicer, 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Ya sabes, y te vamos a ir anunciando que hay ofertas semanales que tiene Sanicer, y sábados de feria, que es el primer sábado de cada mes. Sanicer tiene una gran feria ahí en su estacionamiento, que entre paréntesis tiene estacionamiento propio, porque obviamente si no es muy difícil ir a un comercio. Y tiene también envíos a todo el país, así que la gente del interior que nos ve también pueden obviamente comprar en Sanicer. Bueno, y La Loteadora, que tiene estas urbanizaciones espectaculares, estos loteamientos Emboscada 2 y Emboscada 3. Lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Ciudad en alto crecimiento comercial e industrial, servicios básicos de transporte disponible. Así que averigua sobre esto en 752, llamando al, 752-769 o al asterisco lote, que es asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Luego de la pausa seguimos con Efraín Alegre. Empezamos allá por el 2009 con Quack. La explosión de las redes sociales y la red móvil nos permitió llegar a muchísimas personas aquí en Asunción. En ese momento nos dimos cuenta que necesitábamos intensificar más nuestras promociones a través de Facebook. Luego llegó Instagram y hoy día nos conectamos muchísimo más con nuestros clientes a través de las transmisiones en vivo. El internet te abre caminos, te abre fronteras, por lo tanto el compromiso de mantenernos conectados y mostrar nuestra esencia, mostrar lo que somos es mucho mayor.
En Tigo te acompañamos a lograr lo que te propongas. Por eso trabajamos para darte la mejor red de internet móvil del Paraguay, certificada por Ookla, porque en Tigo el centro sos vos. SEU premia al socio con calificación A. Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a 6 meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. En Barcos y Rodados, diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor, ofreciendo una mayor economía de consumo, aumentando la potencia y mejorando el desempeño con cada carga. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Vení a cargarla en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabemos que mamá y papá se merecen lo mejor en su día. Bueno, por eso Farmacenter los premia con, ahora por el mes de papá, 4 viajes a Córdoba, Argentina. Me encanta esa ciudad. Y 10 gift cards con 1 millón de guaraníes cada una. Si sos cliente fiel, ya sabes que por cada compra de 50.000 guaraníes, en cualquier sucursal de Farmacenter ya estás participando, ¿eh? No te podés perder, anda a Farmacenter y lleva el mejor regalo. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, ¿qué tenemos, perdón, Jenny? Sí, tenemos nuestro sondeo en Twitter. ¿Quién te gustaría como candidato a presidente por la oposición para el año 2018? Es la pregunta. El señor Efraín Alegre lleva la punta, tiene 55% de los votos y Mario Ferreiro tiene el 45%. Ustedes pueden seguir votando en @minaftv en Twitter. Gracias. Bueno, ¿qué te parece la encuesta? ¿Le ganás a Mario Ferreiro por lo menos en nuestra encuesta? Así dice. ¿Verdad? Yo creo que te vamos a tener como encuestadora, como encuestadora oficial. oficial. Cualquier consulta vamos a hacer hablar el contigo, Twitter de sí. Mina, por favor. Bueno, esto es en relación a la unidad de tu partido, ¿verdad? Que está difícil la situación. ¿Y cómo se hace para lograr la unidad de toda la oposición? Ustedes tienen una mesa de presidentes, ¿verdad? ¿Y cómo va esto para elegir la famosa chapa? Porque, viste, está todo el tema del programa, ya sé que hay que discutir todo eso, pero donde empieza el problema es la chapa presidencial. Bueno, nosotros por eso decimos, nosotros claramente estamos comprometidos con la unidad y decimos, no tenemos ningún inconveniente con el mecanismo, ¿verdad? Que se haga el padrón amplio, mediano, con todos los partidos, con los independientes, o el padrón nacional, es cuestión de decidirla, es cuestión de voluntad. ¿Y por qué entonces alianza? Eso es lo que no entiendo también, porque viste que alianza es con padrón del partido que se decide. Por una razón muy sencilla. El único formato jurídico, imagínate con el tribunal que tenemos ahora, que te da seguridad es el de la alianza.
la concertación es una gran trampa. Es imposible. Las veces que se quiso ejecutar o utilizar esta ley, hemos fracasado. Hemos perdido, nos hemos quedado sin candidato en varias ocasiones. Eso acá, ¿verdad? En Sí, Asunción, pero... pasó en Asunción, pasó en Ñembucú, nos quedamos. En Asunción no, Ajá. en Asunción nos acomodamos a último tiempo, a Pero- última hora, pero hay lugares donde nos quedamos directamente sin candidato, como en el caso de Ñembucú, 2, 3 Porque me lugares. había dicho Carlos María Lubetich que de todas maneras ustedes hicieron alianzas en el interior, Sí, muchas veces históricamente. con oviedistas y PLRA, qué sé yo. otro. Alianzas, sí. No, perdón, que hicieron también concertaciones. Yo le dije, ay, a mí me dijeron que no, sí, yo te puedo decir que sí hicieron, presentaron todo. Dice, No sé, ¿No te tal vez acordás? ha habido alguno, pero es sumamente compleja la ley y no ofrece garantía, y no ofrece garantía con este tribunal sobre todo. Entonces, la vía que nosotros resolvimos dentro del partido en la convención y luego en el directorio es la alianza, es la que nos da mayor seguridad, la que se ha hecho en los temas centrales, ¿verdad? En el 2008 se hizo alianza, en las municipales con Ferreiro se hizo alianza, y es lo que ha funcionado. Porque vamos, y no pero por- ahí porque ustedes ya tenían un candidato, o sea, Lugo era el candidato para el 2008 y Mario era el candidato. En el ¿Y ahora? 90, en el 98 hicimos alianza, ¿te acordás? La Hino Filisola, fue alianza. Ya sé, pero ahí se acordó esa dupla, Claro. lo que te digo. Sí, Bueno, sí, pero sí. ahora, ¿cómo? Bueno, si- pero eso es independiente, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Acá pues, resulta que alguna gente que quiere confundir, que hay muchos expertos para eso, plantea como que la concertación es la única que puede plantear las competencia. internas abiertas. ¿De dónde Ah, salió eso? y porque la Pero no alianza es- se puede. Pero claro que sí. ¿Cómo, por ejemplo? Y con padrones abiertos, perfectamente. Y se puede hacer... O sea, espera, en el PLRA se Sí. hace en la elección interna del se puede hacer- partido. se puede hacer y en se la elección amplía. del partido o se puede hacer aparte. Podemos hacer dentro de 3 meses, Mina. Es cuestión de, Pero ahí ya tomar no la sería una decisión. interna, la interna es el 17 de diciembre. Esa es la 17 de diciembre, pero ahora Esa es la podemos interna hacer en real. 3 meses una consulta ciudadana Ah, consulta a padrón sería. abierto Ajá. y resolvemos. No hay problema, Pero no eso sería es ni- decisión. Por eso te digo, sería una previa a la interna. Esa podría ser Sería una la alternativa. interna y luego lo que se hace es simplemente oficializar luego el 17 de diciembre. Esa es una alternativa. ¿Y la otra Una alternativa? Y la otra alternativa es el 17 de diciembre se hacen las internas y bueno, se puede establecer un mecanismo de entendimiento posterior, podría ser una forma. Evidentemente que acá el mecanismo más adecuado es que en 90 días se haga una consulta ciudadana y se elija. Eso es lo más. Para mí eso probable. es lo más lógico. ¿Y una consulta ciudadana sería con qué padrón? Se puede hacer como se quiera. Con el padrón nacional se puede hacer perfectamente. Porque es una consulta, Es ¿no? una No, no consulta, interna nadie, formal, claro. nadie puede reclamar. Nadie puede reclamar. Es como una consulta, como una encuesta, digamos, pero Sería- solamente que la gente se va a ir a votar. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Nosotros... ¿Y cuál es la tendencia, digamos, a que Y, se haga bueno, qué? y en realidad depende Porque vamos a mucho. ser sinceros, sí. Acá depende mucho de Mario Ferreira. de Mario. Él tiene que tomar la decisión si está... Si participa o no. Claro. De eso Esa nomás es la depende. realidad, de eso no depende. Si no, cada uno hacemos nuestras internas en nuestro partido y luego hacemos la alianza correspondiente. Claro. Pero antes ya hay que prever quién va a ser el candidato, ¿verdad? En Claro. el sentido, los otros partidos tienen que decir, bueno, que el PLRA elija, a su Elija candidato, el ¿verdad? presidente y Para la alianza. otro sector elige el la vice. vicepresidente. Así tendría que Entonces, ser. ahí sería... O sea, el único inconveniente es si Mario finalmente se decide. Es así, tal cual. ¿Verdad? Así Entonces mismo. ahí hay que ver si se hace una consulta previa o si se amplía los padrones. Ustedes, el reglamento de ustedes, te pregunto, en una El estatuto interna. nos permite. ¿Qué permite? Y el padrón ampliado. Ah, ¿en serio? Y la participación también de no liberales. Es más, yo creo que lo ideal sería hacer una elección qué sé yo, tomarnos 90 días, hacer una elección, una consulta ciudadana. Porque entonces podés hacer, inclusive elegir hasta el tribunal, o sea, podés acordar todo. ¿verdad? ¿Y qué dicen? Si no, el otro procedimiento, hacer en las internas liberales, eso significa aceptar la institucionalidad del Partido Liberal, que puede algunos no estar de acuerdo. ¿Y qué dicen, digamos, por lo menos hasta ahora? ¿Cuál es lo que es la tendencia de los otros? Porque para ustedes, claro, yo estoy hablando para los otros. Y no hay ninguna decisión hasta Está bien. ahora. Y no hay ninguna decisión porque en realidad la decisión depende de Ferreiro. Entonces, más que de la forma, depende si Ferreiro entra o no a jugar este partido, porque si no entra a jugar el partido, posiblemente
directamente nosotros tendremos nuestra interna, Interna, donde vamos exacto. a tener, hay varios candidatos. Bueno, ¿Quiénes son los varios? y está Mateo Almegui, Mateo Almegui, por el equipo joven, me dijeron. Eso me llama la atención porque cuando yo le hice una entrevista a Mateo Almegui al principio de año, creo, él Hace me demasiado dijo... tiempo. La política es muy dinámica. Bueno, pero él me dijo que nos iba a presentar por fuera del PLRA. Sí, pero imagínate vos, estamos a junio. Bueno, ahora es dentro del PLRA, entonces. Sí. Ah, o sea, Mateo Almegui... Y está Martín Sanneman también. ¿Que ya confirmó que se presenta? Yo entiendo que sí. La verdad que yo hablé varias ocasiones con él. Él me había manifestado de que sí, de que se iba a presentar. Ahora, no tengo una información muy reciente, pero entiendo que sí. ¿Y las listas de senadores y diputados cómo van a ser? A la pucha. Y nosotros dentro de nuestro sector tenemos 7, 8 listas que acompañan el proyecto, ¿verdad? Se intentó hacer unificar lista, pero la verdad que no es muy difícil. Hay muchos liderazgos, hay muchos proyectos. Así es que creo que van a haber, por lo menos por nuestro sector, un grupo de 7, 8 listas de senadores. Ahora sí, Mario se candidata, o sea, quiere competir, digamos, ¿verdad? Hipótesis A y B. ¿Ganás vos? ¿Quién entonces ahí es la dupla? ¿Cómo es eso? Y todo eso hay que ver. No hay mira, todo eso está para conversar. No hay nada resuelto. Yo creo que la dupla tiene que ser la que va a ganar. Entonces, tanto el candidato como el vice debiera aportar. No debe ser producto de meros acuerdos políticos. No, yo te voy a apoyar si vos me das la vice. ¿Y cómo no sé si eso. ¿Cómo? Y buscar, discutir un poco, ver figuras que realmente puedan, digamos... ¿Quién podría ser tu vice, por ejemplo? Vamos a suponer que vos sos el candidato ya. La verdad que no... ¿Quién te gustaría? O sea, ¿quién pensaste como alternativa de dupla? Porque, yo tengo muchas muchas alternativas, no te puedo decir porque ¿por qué? sería... Pero 2 o 3 nomás decime. No, porque son personas con quienes no tenemos resuelto, o sea, no puedo tirar sus nombres. Pero pueden ser figuras independientes, pueden ser, por ejemplo. Pueden ser colorados también. ¿Quién, por ejemplo, un colorado, decime? Uno, decime, ¿quién? No, estamos viendo, hay muchos que están dando vuelta por ahí. Ajá. Eso sería presentar... Yo creo que supongo que en aproximadamente 60 días se tendrá... Estamos viendo, estamos midiendo también. Están midiendo. Ahora justamente estamos midiendo un poco Chapa. ¿Qué están midiendo, por ejemplo? Con distintas alternativas de alternativas, sí. Mujeres, por ejemplo. Y estás midiendo también vos y Mario, vos y... no sé quién, sí, vos y... Sí, están midiendo estamos también midiendo eso. ahora. ¿Cuándo va a estar la encuesta? Y supongo que en 15 días. ¿Pero no se va a publicar de consumo interno o...? Y yo creo que debemos publicar. Depende, si te si favorece, sale bien. Claro. No, pero que es ilógico. Porque ¿sabes qué? ¿Para qué? O si no, ¿sabes lo que pasa? Que si haces una encuesta para publicar, ya es bola, pues, ¿verdad? Vos tenés que hacer una encuesta de verdad que te dé los datos. Estamos haciendo una encuesta. En serio. Una encuesta, y después no publique y listo, que no nos te sirva gusta. Claro, de análisis. De análisis Así mismo. en realidad. Entonces ahí vos te das una política, volvés a medir otra vez y haces correcciones. Pero yo creo que vamos a poder publicar, mira. ¿Sí? Bueno. Espera, ¿quién es tu asesor? ¿Son tus asesores ahora? Y ahora estoy sin asesor, mira, estamos analizando. ¿Por qué estás sin asesor? Y porque todavía no decidimos a quién le vamos a contratar. Es una decisión importante el tema de los asesores. Claro. Pero van a ser asesores... ¿Te acuerdas del brasilero? Era que... Sí, él siempre trabaja con nosotros. Pero sigue trabajando con pero todavía no tomamos, ahora para la campaña no tenemos un acuerdo con él. Pisetti. Exacto. Muy bueno, él trabajó con nosotros en las internas pasadas. liberales, sí. O sea, la presidencia de... Él trabajó ya con Lugo, trabajó también con Ferreiro, en estas municipales, sí. O sea, y que lo más probable es que él otra vez sea contratado. Es posible, sí. Él es muy bueno, él es muy bueno. Pero tenemos que hablar muchas cosas en esta cuestión. De plata. ¿Y de plata cómo andamos, Efraín? Y mal. Pero entonces no me vayas a decir eso, nadie te va a votar. Tenés que decir bien. Si está viendo Pisetti, yo te digo que estamos bien, ya subió su... Bueno, estamos mal entonces. Bueno, el mensaje... Estamos negociando. El mensaje que quieras dar... el Frente Guazú me faltó. ¿Hay posibilidad de que el Frente Guazú se ingrese? Sí, yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Sí? Y espero, sinceramente te digo, de que podamos encontrar un entendimiento amplio con ellos. ¿Todavía no se incorporaron? No, todavía no, pero estamos trabajando en eso. Bueno, el mensaje que quieras darle a todos tus seguidores. Creo que lo importante es tenemos que construir
un modelo alternativo a al Descartes, categóricamente. Y en eso estamos. Trabajar en un proyecto que sea lo más amplio, que pueda ser superador a una visión meramente partidaria, un proyecto que tenga un fuerte componente ciudadano para realmente poder plantear el otro modelo al Descartes. Un modelo que realmente tenga en cuenta la situación de la gente del campo, un modelo más solidario y no que es un modelo económico para unos pocos. Muchas deudas y mucha pobreza. A ese proyecto tenemos que construir otro alternativo. Bueno, gracias Efraín por visitarnos, ¿sí? Bueno, atención que cuando de construcción se trate, lo más importante es la calidad de los materiales. Y cuando hablamos de calidad, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido y eficiente con una infraestructura y garantías de seriedad. Son una empresa con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebia Yala. Teléfono 501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Luego de la pausa, estamos con 4 de los 100 y pico de candidatos a la Fiscalía General del Estado. Así que vamos a hablar a ver qué se viene. Qué importante es la justicia para hablar realmente de un país serio. Y ahora tenemos la oportunidad de elegir a un fiscal general, o sea, porque va a elegir el Consejo de la Magistratura, el presidente y va a ratificar el Senado. Espero que hagan lo mejor posible. Luego de la pausa, con 4 de los 100 y pico de candidatos. SEU premia al socio con calificación A. Solicita tu crédito a la excelencia con una tasa del 8% a 6 meses de plazo. Más informes al 6170-000 o al 0811-4100. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Empezamos allá por el 2009 con Quack. La explosión de las redes sociales y la red móvil nos permitió llegar a muchísimas personas aquí en Asunción y hoy día nos conectamos muchísimo más con nuestros clientes a través de las transmisiones en vivo. Por lo tanto, el compromiso de mantenernos conectados y mostrar nuestra esencia, mostrar lo que somos, es mucho mayor. En Tigo te acompañamos a lograr lo que te propongas. Por eso trabajamos para darte la mejor red de internet móvil del Paraguay, certificada por Ocla, porque en Tigo el centro sos vos. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicás Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras.
Ella es una mentirosa. Se metió a mi casa pensando que era una niñera y sin embargo lo que hizo se llevó a mi marido a la cama. ¿Por qué no quieres perder tú a tu bebé? Porque es la única familia que tengo. Yo quiero esta vida, yo siento cómo se mueve, cómo patea y yo no quisiera que lo regalaran como cualquier basura. Tu tía lo quiere regalar, ¿no? Sí. Si está embarazada es por su culpa. En lugar de estar estudiando, se la pasa de fiesta en fiesta. Yo te voy a ayudar, mi princesa querida. Vas a conocerlos. No te quiero ver triste. Dame un abrazo, ven acá. A ver. Esto ya es el colmo, ¿ah? ¿Qué autoridad moral tienes tú para sentarte acá? Una mujer que engaña a su marido, una mujer que busca distracción, es una mujer que no tiene autoridad moral para criar a nietos ni a hijos. Laura, en 2 horarios, de lunes a viernes a las 16 y a las 20 horas, solo aquí, por Red Guaraní. ¡Me mandó a llamar, señor! ¿Qué hace detrás del sillón, señorita Landa? Ah, estaba usted buscando su pupilente, ¿verdad? ¿Ya lo encontró? ¿Yo uso pupilente? Briones y Urrutia, ¿será? Es un golfo. Siempre lo vi rarito. Mi novio y su jefe, jamás. A mí me consta que no. Quiero pelar. Jefe, ya, duérmase, vamos a llegar tarde al trabajo. Y si no llega a tiempo, le descuento el día, Briones, ya sabe. Durmiendo con mi jefe, lunes a viernes a las 13:30. Solo aquí, por Red Guaraní. María de todos los ángeles. Hoy es un día muy importante. Hoy conocerás al amor de tu vida. Ay, sí que les voy a andar creyendo. No temáis. No dudéis. No desesperéis. Pero no tardéis, porque ya veis que se me está arrugando la face. Dame tu teléfono. Bueno, pero a ti es el primero que se lo doy, ¿eh? 044 Nel, dame tu celular, esto es un asalto. No, ese señor del bigotito se ve de carácter bien fuerte. El señor de bigotito es mamá en gracia. Y no es bigotito, se llama Bocio. Mis respetos para la señora Bocio. Hija, se te olvidó tu banda. Ahora, ¿cómo vas a ofrecer el jamón? Qué linda, es la señora que nos ayuda con el aseo. María de todos los ángeles, lunes a viernes a las 15 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La Voz Agropecuaria, la expresión real del campo. Programa dirigido al hombre del campo con la más amplia información del sector productivo nacional. Notas, entrevistas y comentarios de los principales protagonistas del sector rural. Con la conducción de Julio Ibarrola y Derlis Orsuza. La Voz Agropecuaria. Sábados, 14 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿y cuál es la pomada? Hablamos obviamente de Hipogloss, que protege la piel de tu bebé contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora de la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, el tema de la fiscalía hoy, vamos a hablar con ellos sobre todo de todo el proceso, lo que significa en realidad competir y ser probablemente electa o electo fiscal. Con nosotros se encuentra a empezar con las mujeres. Artemisa Marchuk, fiscala. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina, a la audiencia y a todos los aquí presentes colegas. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Carla Basigalupo, ex ministra de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mina. Muchísimas gracias por la invitación. Un lujo compartir aquí con los colegas y estar de nuevo aquí en tu casa. Gracias, de verdad. José Ignacio González Maqui, abogado. Gracias por venir. Mina, por favor, para mí siempre un placer y honrado estar aquí en presencia de las bellas damas y el colega Rogelio también. Y el bello colega tendrías que decir también, que ahora estás discretísimo con tu bigote. Rogelio Ortúzar, fiscal, y es todo un personaje realmente. Me acuerdo antes cuando hacía intervenciones en el campo, el tema de la guerrilla, de todo esto, estaba todo de camuflaje así, ¿verdad? Después se me vino con la onda de los bigotones.
Y ahora estás de lo más discreto, te diré. Es que la ocasión amerita. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado en estar acá en tu programa y también acompañado de colegas tan ilustres. Gracias por venir, ¿sí? Bueno, Jenny preparó un breve informe de lo que está en juego de la elección a Fiscal General del Estado, Jenny. Así mismo, Mina. En este informe algunos datos sobre la elección del próximo Fiscal General del Estado. En febrero, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para el cargo de Fiscal General del Estado. En total, se presentaron 103 postulantes, de los cuales 86 son hombres y 17 mujeres. Las audiencias para conocer a los postulantes se realizan cada semana y hasta el momento han comparecido unos 65 postulantes. Las audiencias públicas se extenderán hasta el 21 de junio. La etapa que sigue a las audiencias es la de test a los postulantes, seguida de la evaluación para luego terminar en la conformación de la terna. Entre los postulantes al importante cargo figuran renombrados abogados, legisladores, fiscales, exministros y el actual fiscal general Javier Díaz Verón, quien busca su reelección. El proceso de selección del fiscal general ya ha generado polémicas. El caso más sonado fue el del diputado Óscar Tuma, quien aseguró que esta semana renunciaría a su postulación porque se enteró que existe cuoteo político por parte del sector que tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura. Hasta el momento, solo 2 postulantes renunciaron formalmente. El cargo de fiscal general. El fiscal general del Estado tiene la responsabilidad de coordinar las tareas del Ministerio Público. Para ser fiscal general del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad, poseer título universitario de abogado, haber ejercido efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 5 años cuanto menos, conjunta, separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las establecidas para los magistrados del Poder Judicial. El fiscal general del Estado tiene inamovilidad, dura 5 años en sus funciones y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, a propuesta interna del Consejo de la Magistratura. Bueno, a ver, este tema de las audiencias públicas, que es lo que está en curso, ¿verdad? ¿Cuántos son los notables, digamos, que están, que forman parte de la audiencia? Y esta audiencia, digamos, es vinculante en el sentido que después eligen 10, eligen 7 y eso es lo que va, o simplemente es para conocer más sobre los postulantes y no hay ningún vínculo entre la audiencia y lo que luego el Consejo de la Magistratura tiene que elegir. A ver, ¿para qué son las audiencias públicas? En realidad no son vinculantes, es más, la opinión, digamos, de los miembros electos, digamos, ad hoc, es decir, especiales. ¿Quiénes son? El doctor Gil Paleari, el doctor Sosa Centurión, el doctor Pérez Ascona, Enrique Sosa, Amparo Paciel. ¿Pero cuántos son? Y son varios, y el doctor Cispo Volpe también. Muchísimos. Digamos, sus decisiones no son vinculantes, pero me parece muy importante que esto sea absolutamente público, porque es ahí donde realmente uno conoce a la persona que está detrás del cargo, ¿verdad? O de la postulación. Eso de la es fundamental porque uno ahí va conociendo. Y se va televisando todo, o sea, en el sentido que vos podés hacer seguimiento o podés ir en persona si te interesa. Así es. ¿Verdad? Está grabado, Mina. Es decir, si uno no pudo asistir o no pudo ver también ese día, puede internet, acceder. Puedes ver, a ver, vos, ¿qué tal es Carla? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Porque en esas audiencias públicas, yo estas de verdad ustedes, la de los fiscales, no vi ni una. Pero había visto la anterior. Y vos sabés que realmente vos le conocías, porque eran preguntas interesantes las que le hacían, no era así famoso. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Y quién fue tu novio? No, ¿verdad? O sea, son, digamos, preguntas que medio que a muchos les hacía tambalear. Entonces vos conocés realmente mejor a los candidatos, ¿verdad? O sea, no es vinculante entonces. No es vinculante, pero hay una recomendación del Tribunal de Honor sobre cada candidato después de realizarse todas las audiencias públicas. Y hay una recomendación. Hay una recomendación, no es vinculante, pero sí es un consejo. Bueno, y recomiendan, hay un número así, recomendamos a estos 20, a estos 10, ¿hay un número establecido o no? No hay ningún número, Mina, van a emitir un consejo sobre cada uno de los postulantes luego de la audiencia. O sea, no hay un top 10, digamos, no.
escuché, si me permiten, escuché que el profesor Enrique Sosa había dicho de que sí estarían ellos facilitando un número de 10. Claro. Si mal no Yo recuerdo, también escuché entendí algo así, que por eso les dijo pregunto. 10. No, Ahora reglamentado es no, una pero- propuesta, claro que es claro. una propuesta del Tribunal de Honor, luego de todos los criterios que ellos han tenido en cuenta a lo largo de estas audiencias públicas. Y creo ¿Quiénes ya que pasaron por la audiencia pública, vos? ya pasé. Yo también. ¿Vos ya pasaste? Las cuatro Ah, de ya los cuatro pasamos. ya pasaron, claro, por los apellidos, porque es por apellido, ¿verdad? Exactamente, por Ajá. apellido, sí. Bueno, ¿y qué tal le fue en las audiencias públicas? Yo allí quiero dar una opinión, Sí. porque en realidad es tan distinto lo que uno vive estando allí, que luego cuando de observadora me tocó estar ya en mi casa mirando lo que fue mi audiencia pública, pues desde luego el criterio también se amplía, uno puede hasta examinarse, evaluarse y bueno, y realizar algunos ajustes, desde luego siempre para futuro eventualmente. Claro. Entonces fue muy positivo para mí y encontrar esa diferencia de lo que fue para mí en vivo estar allí y otra cosa lo que fue verme luego. Bueno, ¿y tu evaluación de lo que fue? ¿Qué tal estuviste? No, a mí me gustó más de lo que vi que de lo que estuve ahí. Bueno, buenísimo entonces. Sí, sí, Bueno, sí. ¿y a vos cómo te fue? Bueno, mira, yo tuve una experiencia muy fuerte. Fue muy duro el cuestionario que me hicieron. ¿Por qué? No sé, realmente es una cuestión que se dio en el acto y finalmente agradecí porque me dieron la oportunidad de explayarme sobre temas muy diversos, temas delicados. Por supuesto, me volvieron a preguntar temas como el alejamiento del Poder Ejecutivo y otros temas más. Y bueno, habían personas que se fueron, digamos, a lo mejor hasta con un cuestionario, le entregaban las preguntas al consejo a los miembros del consejo y después se retiraron las 4 o 5 personas que seguramente habían sido enviadas, digo yo. ¿Enviada Pero, por quién? no, bueno, eso uno nunca sabe, ¿verdad? Ya, De pero vos repente- saliste bien o mal del Poder Ejecutivo, en el sentido que te quedaste, claro, al salir casi siempre uno no sale tan bien, pero digo, ¿quedaste con malas relaciones con el Poder Ejecutivo? No, hubo una ruptura y un silencio. Yo salí, no sé si hay una salida buena o mala, Mina, Sí. como vos decís. Yo directamente salí del Ejecutivo y seguí realizando mis labores normalmente. Pero por supuesto esa pregunta tomó lugar, digamos, en el cuestionario y también diversas preguntas muy profundas. Pero bueno, me dieron la oportunidad en 1 hora y media y creo que fui una de las personas a las que más preguntas se le hicieron. Y bueno, mi video es uno de los más largos, digamos, de toda la grabación. Pero fue una experiencia fuerte, muy fortalecedora y creo que también valió para que la gente conozca a profundidad la propuesta y bueno, también un poco la fortaleza, ¿verdad? Porque Claro. 1 hora y media de duro cuestionario valió. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal les fue? Yo también, a mí me tuvieron también 1 hora y 36 minutos, para ser exacto. ¿Y hubo aprietes también? No, en realidad yo me sentí muy cómodo porque consideré una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo, ¿verdad? Presentarme ante personas tan dignas, ¿verdad? Un currículum impecable, en donde se pueden evacuar las preguntas que vayan surgiendo, inclusive preguntas que envían por internet, ¿verdad? Cuestiones básicamente de actuación, porque digamos, donde yo me centré es más allá digamos, de la didáctica, ¿verdad? De la palestra magistral, es de la experiencia, a partir de la experiencia y del liderazgo que uno puede ejercer dentro de una institución como esa. Y bueno, y las preguntas se fueron generando naturalmente, ¿verdad? Coincido con la doctora Carla, para mí fue absolutamente constructivo. Pero Se ve, yo me parado, ¿sentiste? Porque sí, a veces sí, uno siente... absolutamente. sí. Yo me presenté exactamente tal cual yo soy. Yo no escondo absolutamente nada. ¿Y en tu caso? Yo voy a hablar de las tres. Aquí los tres estuvieron presentes. Excelente. Artemisa le bajó una filosofía jurídica de un derecho penal moderno dentro de un Estado social de derecho. A Carla también la escuché. Es cierto, la vapulearon en cuestiones personales, pero en lo que cuando ella le correspondió hablar sobre la postulación o sobre sus propuestas, eran propuestas modernas, coherentes, correctas, conocedoras de la materia. No puedo decir menos de Rogelio, que hace mucho tiempo que está en el Ministerio No, ni Público. de vos, es lo que yo quiero saber. 2 horas 10. 2 horas 10 duró. ¿Por qué tanto? ¿Qué es lo que pasó contigo? ¿Qué te preguntaron todas tus novias o qué? Por eso No, volviste? por favor. ¿Eh? No, por Ahí favor. van a tardar 10 horas. Claro, por eso dije, algo así habrá pasado. No, la ¿Qué verdad, pasó? la verdad es que fueron muchas preguntas del Tribunal de Honor, en los cuales, sobre todo, mi maestro, el profesor Luis Fernando Sosa Centurión,
y la profesora, la doctora Amparo, con quien me une un excelente relacionamiento de tradición, porque yo trabajé muy de cerca con su difunto esposo, con el doctor Oscar. Y la cuestión está en que consideré pertinente en ese momento comentar la cuestión trascendental de haber sido anteproyectista del Código Procesal Penal. Y ahí empezó la cuestión de por qué no funciona tal institución y explicar de que eso es Código Penal y no es Código Procesal, por qué perdió mucha fuerza, por qué perdieron fuerza los jueces de garantía, porque les dimos mucha fuerza a los fiscales, fueron fiscales muy jóvenes. Hoy si hubiesen entrado a la edad de que tienen Artemisa, Rogelio, los fiscales que entraron a los 27, 28, 29 años, inclusive antes que la Constitución se lo permita, estaríamos funcionando mejor, ¿verdad? Es decir, desde cierto punto de vista considero que en el Ministerio Público hoy se está posicionando como una de las instituciones que tendría que llegar a ser la más creíble, así como lo es, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay, por su tecnicismo, por el fortalecimiento institucional, por la capacidad de su funcionario, en este caso de los recursos humanos. Y esas son las bases que hay que profundizar para el nuevo Ministerio Público. Bueno, ahora, después de esto, que son las audiencias públicas, ¿qué es eso del test que les toman? Un test psicotécnico, es una empresa tercerizada, especializada en el tema, el cual analiza, ¿verdad?, a través de unos test la idoneidad eventual que uno pueda tener en el cargo. ¿Y tu estado también emocional y eso también? Obviamente que surge también de esos test, ¿verdad? Exactamente. De hecho, explicaron que eran valores, más bien, es todo lo referente a valores, a probidad, lo que va a medir ese test. Bueno, pero y también nos miden, a ver, personalidad. Tiene tres aristas: integridad, valores y personalidad, ¿verdad? Es más, según lo que indicaron, serían test diferentes o diferenciados, ¿verdad? Y son test que ya se ha elaborado, ya se ha preparado, ya se realizó una primera propuesta con la última designación de la ministra Miriam Peña. A esa terna creo que se le tomó ya se le hizo los test. Bueno, y después se suma audiencia, test, ¿verdad? Sí. Y ahí, estos insumos, ¿quién tiene todo el Consejo de la Magistratura? Sí, de lo que escuché que el Consejo había explicado es que justamente la primera etapa es esta audiencia pública, luego estarían los test, luego ellos estarían recibiendo los pareceres del Tribunal de Honor y ellos también harían su evaluación y desde luego de allí tendrían que proponer la terna. Pasa aquello al Poder Ejecutivo y por último pues a senadores. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después quiero que me digan ustedes, bueno, aparte de la idoneidad, pasar los test, las audiencias, está el tema político, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué ustedes se presentan? En el sentido, ¿qué chances tienen ustedes, así como está conformado el Consejo de la Magistratura, así como es hoy el Poder Ejecutivo y lo que es el Senado? Ustedes son conscientes de que esta es una elección política, digamos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo les irá tipo horóscopo, ¿verdad?, con estos tres componentes? Luego de la pausa. En Tigo, ya sabes, trabajan para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también, obviamente, la de mayor velocidad. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet en Paraguay, ¿eh? Contigo podés subir tus fotos, descargar tus contenidos a máxima velocidad. Ya sabes, en Tigo, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
sabemos que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. En Barcos y Rodados, diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor, ofreciendo una mayor economía de consumo, aumentando la potencia y mejorando el desempeño con cada carga. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Vení a cargarla en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. ¿Sabías que el ranking de Ookla mide la velocidad de Internet en el mundo? En Paraguay, Ookla certificó por segundo año consecutivo a Tigo como la mejor red de Internet móvil, hasta 2 veces más rápido que otras operadoras. Comprobá vos mismo. Ingresá a www.tigo.com.py/la mejor red. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, es impresionante la cantidad de candidatos que se presentaron y muchísimos muy buenos, porque antes veo que no se presentaba casi nadie, o se presentaban poco, de repente 2 o 3 más que vos sabías que podían ser los verdaderos candidatos, ¿verdad? Hoy no, pero hoy es impresionante la cantidad de excelentes candidatos que hay y son 103, quedan creo que 100 porque algunos renunciaron y hay 17 mujeres, no sigo las estadísticas, pero creo que fue la vez que más cantidad de mujeres se presentaron. Sí, es la vez que más mujeres se presentaron, así es. Impresionante. Ahora, ¿qué posibilidad real ustedes ven de ser electos? En el sentido siguiente, tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, les tienen que caer en gracia al presidente de la República y luego tiene que ser ratificado por el Senado, tiene que tener los votos para que le ratifiquen en el Senado. Empecemos por lo primero. El Consejo de la Magistratura, primer filtro, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura son ¿cuántos? 8 y que ahora son 7 porque todavía nunca le dejaron asumir a Baqueta, ¿verdad? Exacto. ¿Funciona con 7? Funciona con 7. Bueno, de esos 7, ¿cómo está hoy la correlación de fuerza? En el sentido que hay, ustedes creen, a ver, oficialistas, cartistas, digamos, te digo cualquier cosa, 3, Colorado Añetete, 2 opositores, 2, qué sé yo, no, estoy diciendo cualquier pavada porque no sé. ¿Cómo está? A ver, decime vos y ustedes en todo caso ratifican o rectifican, a ver. En realidad De ahora 7, se movió el tablero político. Exacto. Bueno, para que la gente entienda un poco, sí. Esto es un cargo político, porque la Constitución así lo estableció, no es un antojo de, digamos, de los que conforman la terna. Es un cargo político porque pues, el presidente de la República es el que nombra con acuerdo del Senado. Exacto. Son 2 organismos eminentemente políticos, Sí, el obviamente. Consejo también es político. Porque Porque está integrado también por políticos. etc. Exacto. Bueno, ¿cómo está hoy el Consejo? Dame el Consejo. Y se movió el tablero con queda? referencia al diputado JJ Ríos, ¿verdad? Que se Bueno, entonces salió ¿cuánto? del A ver, cartismo. decime 3 de tal tendencia, decime, así, aunque no me digan los nombres para no comprometerlos. A ver. A ellos no les gustaría que se les coloque motes, Sí, ¿verdad? pero más o menos, Pero bueno, más o sí. menos vamos a decir, hay Sin- dos... sin nombre, hay dos representantes de los
las universidades, la nacional y la católica, que son representantes que en primer lugar se deben a sus colectivos, que son los profesores que votaron por ellos para ser candidatos como representantes de estas universidades, así también los dos abogados, el doctor Salas y el doctor Claudio Baqueta, que básicamente vienen de dos listas independientes, ellos no es que vienen de una misma lista, ¿verdad? Entonces también se deben a toda la prole y sus adeptos que han canalizado a través de los votos que estos sean los dos representantes por los abogados. Doctor Luis María Benítez Riera, quien a la suerte hoy es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien no está presente en las audiencias públicas por un motivo uno notorio. de la Corte nomás, es uno solo de la Corte. Y está el representante del Ejecutivo, que es el doctor Cabrera, que evidentemente es el único que puede decirse lleva la camiseta del presidente Cartes en este momento. ¿Verdad? Y desde ese punto de vista... acá tenemos 4 nomás después. No, 2 profesores, 2 abogados, son, 6, me falta uno. Y te falta Ríos, que es diputado. Ríos, que es diputado y senador, Ríos, claro. Y por senadores, el doctor Baqueta, que... Bueno, pero entonces, ¿quién? A ver, los profesores, que son 2. Y en este momento... ¿Tienen ahí simpatía? Porque aunque vengan de profesores, pueden ser Colorado, Añetete y el otro cartista, no sé, te digo cualquier Son los cosa. más independientes, ¿verdad? Esos son los más Osvaldo independientes. González y el doctor Cricrovil son los más independientes. Bueno, son los más independientes. por Vamos a los abogados después. Los abogados viene uno de cada lista, por decirle de una manera, ¿verdad? Pero uno es... Y ahí es donde, por ejemplo... Porque yo sé que, bueno, el de Baqueta es más Colorado Añetete, digamos, sí, ¿verdad? ¿Y el otro cómo se llama? Salas. ¿Y Salas más que más Salas oficialista? hoy en día hay que volver a estudiar la situación de cómo votaría eventualmente el doctor Salas, considerando que hoy existe una ruptura entre lo que es Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, por ejemplo. Porque son miembros que pueden estar tanto que como representantes del Consejo también forman parte del Jurado de Enjuiciamiento. Allí claramente hay una ruptura hoy por hoy. Y en el medio estamos nosotros, que vamos a ser los supuestamente seleccionados por nuestras aptitudes, méritos y buena voluntad, ¿verdad? Bueno, tengo que antes decirles que con Conti Transferencias podés enviar dinero a tus contactos donde quieras y cuando quieras, con la aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información visita www.bancocontinental.com.pi. Y ya sabes que lo mejor para tu fiesta es Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil, toda una tradición. Hay que ganas de comer esa pasta frola. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, sí, y en el Consejo de la Magistratura, según ustedes, ¿hay más o menos equidad en el sentido de que están más o menos balanceadas las fuerzas, o hay predominio de algo, o tienen esperanza ustedes que en el Consejo de la Magistratura podrían llegar a seleccionar una terna lo más objetivamente posible? Yo tengo fe, Mina. Y quiero comentar un poquitito sobre el aspecto político. Si bien el cargo de fiscal general tiene un tinte altamente político, lo interpreto y tengo fe en que realmente se respete el carácter político y no de política partidaria. Sin duda, el cargo de fiscal general es una función, digamos, de alto servicio, ¿verdad?, a la ciudadanía. De hecho, es el representante de la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Pero lo que no tiene que primar es la política partidaria, sino elegir el servidor, digamos, con mejor currículum, con mejor bagaje, con probidad, que realmente pueda cumplir la función constitucional establecida. Y es ahí donde yo creo que todos tenemos un poco de fe de que pese, bueno, todo, ¿verdad?, nuestra experiencia, nuestros valores, nuestro currículum, lo que hicimos, lo que ya demostramos. Y bueno, este Consejo de la Magistratura ahora tiene la magnífica oportunidad, Mina, porque tiene realmente 103 postulantes de primera, muchos de ellos notables, 13 mujeres con las que tengo el gusto y el honor de compartir. Entonces puede mostrar a esta ciudadanía, Mina, sedientas de justicia, porque eso también tenemos que recalcar. La ciudadanía ya está harta de la política partidaria en la elección de autoridades judiciales. Podemos dar la magnífica respuesta a la ciudadanía de que elegimos realmente a un perfil bueno y probo para este cargo. A ver,
El tema es que hay que pasar el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Ahí son 3. Pero después tiene que ser ratificado por el Senado. Ustedes, digamos, van a hacer campaña, digamos, en senadores una vez si integran la terna y para integrar la terna. A ver, ¿se hace o no campaña en síntesis? ¿Se habla con alguien o nada? Está ahí esperando que te Esta elijan. es mi primera experiencia. En realidad creo que toda persona madura hasta el punto de decir, bueno, me presento porque estoy en condiciones. Así como dijo Carla, confío también en el Consejo de la Magistratura y de hecho que sobre todo, más que nada, yo creo que cualquier postulante confía en sí mismo y se propone, está el sistema antes establecido de selección y bueno, somos todos paraguayos y si no confiamos pues no estaríamos tan bien, por otro lado. Es un compromiso por eso le pregunté, muy grande. Porque a veces uno hace, digamos, un testimonio, de todas maneras los testimonios son válidos también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no sos del agrado del presidente de la República, presidente, te olvidaste. O sea, no vas a ser fiscal. De cualquier presidente, no de este, ¿verdad? O sea, no vas a ser porque él tiene que elegir entre los 3. Cierto que el Consejo de la Magistratura podría hacer un muy buen papel y elegir 3 buenísimos y que entonces el presidente no necesariamente esté el candidato que el presidente quisiera, porque obviamente el presidente debe tener también sus candidatos, ¿verdad? Como toda persona tiene sus intereses y sus simpatías y antipatías. Por ejemplo, vamos a suponer que estén en la terna. ¿Cuál es tu relación con el presidente de la República? Vamos a empezar contigo. No tengo una relación directa con el señor presidente de la República. Obviamente, uno no puede ser hipócrita al decir que no va a conversar con los organismos que eventualmente van a decidir. Eso no significa, y coincido con la doctora Carla Basigalupo, que eso no es hacer una política ni comprometer el pensamiento, sino conversar para darse a conocer. Yo lo veo desde ese aspecto y punto de vista. Obviamente en una terna ya es una cuestión absolutamente decantada en la cual uno realmente debe conversar con las personas, acercarse a ellas para que le conozcan, obviamente, ¿verdad? ¿Pero qué tal es tu relación con el presidente de la República? Te digo, ¿le conoces? Obviamente, como sé que todos le conocen, que saben quién es Horacio, pero ¿te tuviste algún contacto personal? Nunca. Ninguno. ¿Ni anteriormente? No, ninguno. ¿Vos, José? Yo le conozco personalmente al presidente Horacio. Sí. ¿Y qué tal es tu relación? Me considero un amigo, me considero un amigo leal de Horacio en cuestiones profesionales a quien él me ha indicado o postulado como para que yo ejerza eventualmente alguna defensa forense, ¿verdad? No me liga otra relación que no sea la de haber sido propuesto por él para defender a tal o cual persona o institución. Hace tiempo que no hablo con él, no he hablado con él sobre este tema y básicamente lo que mejor puedo decir al respecto es que no soy funcionario público, ni le he pedido ni un cargo, ni me ha ofrecido ni un cargo. Es más, me salvó de uno que yo no quería saber nada. ¿Cuál era? Ministro del Interior. ¿Por qué te salvó? Y porque el partido quería postularme como ministro del Interior en aquella primera época, ¿verdad? Y me pidieron para poner mi nombre y yo dije que como hombre de equipo yo sí, como no, porque y después puede estar él mi eligió nombre. de Vargas. Pero después, en esa oportunidad yo hablé con él y me dijo, yo no creo que vos estés para esto, me dijo, y yo le digo, me sacaba un peso encima porque tampoco yo creo que te puedo ayudar en este tema. En cualquier otra cosa que vos creas que yo te puedo ayudar, avísame. Y hasta ahora no me llamó. Y no creo que me llame para ser fiscal general de Estado. En todo caso, capaz que yo lo llame si es que aparezco en la terna, ¿verdad? Pero si no, no le voy a llamar tampoco. No le voy a molestar por esto. ¿no? Lógico, si estás en la terna, sí, obviamente. Totalmente. Capaz que sí, tendría que hablar. Claro, todos tienen que hablar si están en la terna con el presidente. ¿Y vos qué tal tu relación con el presidente? ¿Lo conoces? ¿Hablaste con él alguna vez? Sí, lo conozco al presidente, estuvo en la institución una vez, 2 veces, y fue allí que en un acto público, entonces siempre solemos estar allí en primera línea los adjuntos, y bueno, fue así que me tocó saludarlo,
y recibir sus saludos. Pero hasta ahí nomás. Hasta allí. Sí. Bueno, en el caso tuyo, Carla, le súper conoces, porque trabajaste con él. Por supuesto, Mina, Pero trabajé muy bien con él. Al haber salido de la forma que saliste, digamos, y se cortó la relación, vamos a suponer que formás parte de la terna. ¿Entre los tres? Yo no creo de ninguna manera, Mina, que la forma de haber salido pese en el presidente. Es más, yo terminé muy bien, o sea, yo no tengo ningún problema, jamás tuve. La destitución se dio por una cuestión de decisión de él, pero yo me llevaba perfecto y creo que cumplía cabalidad mis funciones. ¿Vos crees que él te podría elegir en la terna? Yo creo que ¿o va a preferir el presidente actual o cualquier otro? Otro podría elegirme. Yo creo que el presidente actual o cualquier otro podría elegirme. No lo entiendo. Yo creo que sí, que puede elegirme. ¿Que te puede elegir? Sí, O Mina. sea que no es mala tu relación con el presidente. No, de ninguna manera. ¿Se Yo no cortó? la veo así de mí para él, o sea, de verdad, de ninguna manera. O sea que podría elegirte. Por entonces. supuesto. Bueno, entonces están todos elegidos, gente, ¿verdad? Pero bueno, ¿y en el Senado qué tal? Ahí ya directamente hay que hacer después campaña, ¿verdad? Pasemos primero el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Pasemos el tema del presidente de la República y después le vuelvo a invitar a ver qué tal están en el Senado. ¿Puede ser? Bueno, les agradezco mucho la presencia de ustedes y obviamente tenemos para rato todavía esto, porque algunos dicen que en realidad esto se va a estirar, se va a alargar para elegir la terna. Después cuando vaya la terna se va a alargar otra vez a cuando el presidente, vamos a suponer que elija uno. En el Senado se va a postergar todo como para que en realidad siga todavía el fiscal actual y que recién el año que viene, después de las elecciones, se elija. Ese es el chisme que corre. Yo no sé si... Son rumores fuertes, Sí, ¿verdad? de hecho, el proceso en sí va a ser bastante extendido y bueno, dada la situación política cambiante día a día, bueno, son rumores que se escuchan fuertemente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y todas las noches en el caso de ustedes. Ya saben que nos volvemos a encontrar el jueves que viene en Noticias Paraguay y del lunes a viernes de 8:30 a 12, que nunca llego puntualmente, pero no importa, entre las 9 más o menos y las 12 por Radio 1000. Chau, chau, que tengan una muy, pero muy buena noche. Lunes de Mina. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. Sanicer, construyendo juntos, con los auspicios de Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías.